temas correspondientes a la segunda evaluación, y luego vamos a explicar, digamos, y presentar a ustedes el programa de la segunda evaluación. ¿Ya? O sea, eso, de que terminemos de avanzar en los temas. Con ustedes nos hemos quedado en la parte de ingeniería, hemos estado viendo lo que es obras civiles, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Me ayudan, por favor? Lo último que hemos visto que de avance, Sí, liceo, obras civiles. obras civiles, ¿no? Ok, bien. Vamos a continuar entonces. Habíamos indicado de que la parte o el capítulo de ingeniería tiene tres componentes bien marcados. Uno es la parte tecnológica, la parte de las obras civiles, y luego todo lo que es la parte de producción, ¿no? Parte de producción. Tecnológica, más que todo referida a la determinación de la tecnología para el proyecto, descripción, detalle del proceso de producción, sus planos técnicos correspondientes, esos planos de planta que hay, uno plano general, otro al detalle, ¿no? Y por último, también lo importante que tenemos en este punto de tecnología es el balance de materiales, ¿no? El balance de materiales. Y por último, toda la descripción y detalles de las maquinarias y equipos, ¿no? Esa es la parte tecnológica. La parte de obras civiles, pues un solo capítulo dentro de este capítulo de ingeniería. Y ahora vamos a entrar a la parte del programa de producción, ¿no? Entonces, lo que habíamos comentado es, primero comenzamos con la definición de la tecnología, luego explicamos todo lo que es el proceso de producción, ¿verdad? Permítanme un momentito, estoy aquí con otro equipo, ya. A seguir, digamos, explicamos y comentamos lo que eran balances materiales, muy importante para la determinación de los ingresos proyectados y los costos directos de producción. Ya lo explicamos y lo vamos a volver a explicar en la clase de hoy día. Lo que corresponde a la distribución en planta, que son dos planos técnicos, el plano general de distribución de planta y el plano de distribución al detalle. Estos son los temas que lo llamamos tecnológicos con la parte del detalle de máquinas y equipos, ¿no? La descripción de cada una de las máquinas, equipos que va a tener el proyecto, tanto en número como en sus características técnicas. Luego tenemos la parte de obras civiles, que habíamos indicado que lo que hay que hacer en primera instancia es tener un conocimiento visual, ¿no? De todas las obras civiles que van a tener el proyecto. Ese conocimiento visual nos va a permitir, digamos, en plano mismo, ver cómo se está utilizando, ¿no? Cómo se va a utilizar ese terreno donde va a ubicarse el proyecto, que va a albergar todas las obras civiles que tiene, ¿no? Y luego un detalle de cada una de las obras civiles a un nivel de anteproyecto arquitectónico. Ese detalle nos va a dar las especificaciones técnicas de cada una de las obras civiles, ¿no? Y esas especificaciones técnicas tienen de por medio, pues, la determinación más exacta de cómo van a ser las obras civiles en términos de construcción misma técnica y también en términos de presupuesto de costos que va a requerir esa obra civil, ¿no? Hay la ubicación correcta que va a haber, los costos unitarios, costos totales y un cronograma de construcción. Bien, ahora nos falta la última parte, lo que corresponde a ese pilar de producción. La parte de producción, partimos, digamos, con hablar de que el programa de producción se lo elabora en función de la capacidad de producción que va a tener la planta o tamaño y la demanda dirigida al proyecto. Y refleja todas las unidades o productos o servicios que se producirán y los insumos directos para la producción programada. A ver, vamos a tratar de graficar con la pizarrita que tenemos acá. Caramba.
Aquí está, ya. Voy a compartir, vamos a hacer un pequeño esbozo aquí dentro de la pizarrita que tenemos. Ya. Eh, mm, a ver, vamos a... Este es nuestro... Caramba. No quiere hacerme caso. Este es un cuadrante que nos está mostrando por un año, por un lado los años, por ejemplo, que tenemos, que vamos a tener con el proyecto, ¿no? En el eje de las X, y por el otro lado las cantidades. Pueden ser expresadas en toneladas, en litros, unidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, litros, miles de litros, ¿no? Que se va a hacer la producción de etanol. El ejemplo que hemos estado siguiendo. Miles de litros. ¿Ok? Por otro lado tenemos mm, esta otra grafiquita que nos va a representar para nuestro ejemplo, nos va a representar la demanda dirigida al proyecto. La demanda dirigida al proyecto. Y vamos a tener con otro colorcito. Vamos a ponerle de otro color aquí. Bueno, se nos fue con el mismo color. No importa. Aquí esta es la producción. Capacidad, producción. Aquí nos salió esto. Un colorcito que no queríamos. Ahí está. Esa es la capacidad de producción. Bueno, entonces decíamos que el programa de producción se lo elabora en función a la demanda dirigida al proyecto. ¿Están siguiendo? ¿No? Es esto de acá. La demanda dirigida al proyecto. Que sería esto, por ejemplo, año a año, en este proyecto, en el estudio de mercado, se ha determinado que la demanda va a una demanda en crecimiento, insatisfecha en crecimiento, y por el otro lado, la capacidad de producción. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a poner color rojo, y dibujar. El programa de producción se lo elabora entonces en función de ello. Por ejemplo, gráficamente, este sería el programa de producción, ¿verdad? Estoy más tembleque que no sé qué. Y de aquí seguiría. O sea que esta línea roja que es representada aquí se sobrepondría, ¿no? A la negra, digamos. En los primeros años, el programa de producción está pues determinado por la demanda, ¿no? Del proyecto. El proyecto, si bien tiene una mayor capacidad, pues no va a estar produciendo a su máxima capacidad si no hay mercado suficiente. Entonces, el programa de producción gráficamente, digamos, tendría esta evolución, ¿no? En un determinado momento se puede llegar a alcanzar ya la máxima capacidad de producción y de ahí en adelante la misma, ¿no? Porque tenemos la misma capacidad de producción.
O si se lo ha planificado en el proyecto, es posible que en este año, supongamos que aquí sea el año 5, o sea, haga un incremento de la capacidad de producción, o sea, una ampliación, ¿verdad? Entonces, esa ampliación nos va a permitir acompañar el crecimiento de la demanda y por consiguiente nuestro programa de producción continuaría, ¿no? Acompañando la demanda. ¿Sí? Entonces, ese es el programa de producción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo se elabora el programa de producción? Los datos ya están dados, que quiere decir que hay un estudio de demanda o de mercado que nos ha determinado cuál es la demanda dirigida al proyecto y hay una parte donde se ha determinado cuál es el tamaño del proyecto. Entonces, con esos datos se elabora el programa de producción. Está entendible, ¿no es verdad? ¿O hay alguna pregunta? ¿Puedo seguir? Sí, Lice, se Ya. entiende. Bueno, entonces ese es el programa de producción. Se lo elabora, volvemos a mostrar la laminita que teníamos. Se lo elabora en función de la capacidad instalada, tamaño y la demanda dirigida al proyecto. Y refleja las unidades de producto, ¿no? Año a año que se va a tener. Y al tener, digamos, la cantidad de productos, uno puede determinar los insumos directos de producción. Ese programa de producción, que lo hemos mostrado gráficamente, se lo plasma en un cuadro que tendría este tipo de formato, ¿ya? Este cuadro, que es muy interesante para la parte y necesario para la parte financiera, lo entendemos de la siguiente manera, ¿no? Nos va a representar eh, todos los productos que va a producir el proyecto. Ay, caramba, disculpen por poner el punterito rojo. Dejé de compartir. Aquí están muy apegados el uno con el otro. Permítanme. Aquí traje el punterito rojo. Ya. Entonces, nos está reflejando el detalle de todos los productos que va a producir el proyecto. Por ejemplo, el ejemplo que hemos estado diciendo, ¿no? Etanol, vinaza, caña de azúcar, o como el bagazo de azúcar, ¿no? Esos son los productos. O por decirle, a ver, entre ustedes tienen el sándwich de carne de vaca o vacuna, sándwich de carne de cerdo, sándwich de carne de pollo, ¿no? ¿Ok? Esa es la producción. La unidad, esta segunda columna, nos está indicando en qué unidad de medida vamos a expresar estos productos, ¿no? Porque las otras columnas nos están representando las cantidades que se van a producir año a año de acuerdo al programa de producción. Por ejemplo, si estamos con los sándwiches, aquí será pues unidad, ¿no? Unidad, ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Si estamos con vinaza o con el alcohol anhidro, ese que hemos ejemplificado, ¿no? Esto será pues litros, ¿no? El alcohol anhidro, litros. La vinaza será litros. El bagazo de caña, toneladas. ¿No? ¿Está entendido, no? Entonces, lo que nos está indicando cada una de estas celdas de las columnas de la proyección de año a año son las unidades físicas. ¿Okay? Y a seguir se tienen los requerimientos directos o los insumos directos para esta producción. Por ejemplo, caña de azúcar en toneladas. ¿Qué otra? Agua en litros o miles de litros, ¿no? Cal, no sé cómo viene la cal de repente en toneladas, ¿ok? Y el otro era, no me acuerdo, creo que ácido sulfúrico. O, por ejemplo, si estamos con los sándwiches, carne vacuna, carne de pollo, carne de res, lechugas, tomates, etcétera, 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 ¿no? Todos los insumos y sus unidades correspondientes. Además, la energía eléctrica, digamos, porque aquí nos lo va a calcular la parte, digamos, que los encargados de energía eléctrica. ¿Cómo llenamos todo este cuadrito? Importante nuestro balance de materiales. Ya lo habíamos comentado, ¿no?
creo que lo habíamos comentado y explicado. Por ejemplo, ¿qué es el balance de materiales? Recordemos, es la cuantificación en medidas estándares, que está entre paréntesis, de los requerimientos de insumos, su transformación, para obtener una cierta cantidad de producto terminado, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejemplo que estamos siguiendo, una unidad estándar, ellos definieron, por ejemplo, trabajar con 1000 kilogramos, una tonelada, se puede trabajar con 10 toneladas, con 100 toneladas, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, con una tonelada o 1000 kilogramos se puede obtener esta cantidad de etanol, producto principal, y estas cantidades de subproductos, vinaza y bagazo. ¿Ok? Por ejemplo, para un sándwich, ¿no? Para un sándwich, supongamos bueno, para un sándwich, ¿qué cantidad de carne, sea de pollo, de vacuna o de cerdo, se va a utilizar? Y además, en todo ese proceso, ¿qué más adiciones? Un pan, ¿no? No sé cuántos gramos de los otros aderezos, digamos, o complementos que se tiene, de tomate, de lechuga, de ketchup, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos para un sándwich unidades estándares. Entonces, ¿cómo lo llenamos? Eso habíamos recurrido nuevamente a este gráfico de balance de materiales para explicar el llenado de ese cuadrito, ¿no? Por regla de 3 simples, se entiende, ¿no? Ya, por regla de 3. Por ejemplo, si de 1000 kilogramos obtenemos 800 litros de etanol, para el programa de producción, por ejemplo, 1.000.000 de litros, supongamos que sea el año 1, ¿cuánto de caña de azúcar vamos a requerir? ¿Sí? Y de ahí se desencadena todo el cálculo de los otros componentes. Volvemos otra vez a nuestro cuadrito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1.000.000 de litros de etanol, 2 millones, 3 millones, ese es nuestro programa de producción. Entonces, para 1.000.000 de litros de etanol, ¿cuánto de caña de azúcar vamos a obtener? Conociendo que de 1000 kilogramos o una tonelada obtenemos X cantidad de etanol, ¿no? Como quisiéramos expresarlo, ¿no? O sea, en otras palabras, una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple, con esa regla de 3 simple vamos a tener definido todo este cuadro, que es muy importante, porque nos está representando la producción que va a ver de todos los productos, subproductos, desperdicios que va a tener el proyecto y todos los requerimientos directos, costos directos de producción, ¿no? Ahora, en la parte financiera, yo le decía la importancia y la necesidad de este cuadro es que la parte financiera aquí va a determinar muy fácilmente la proyección de ingresos, ¿no? Y la proyección de los costos directos de producción, ¿sí? Porque simplemente multiplicando estas cantidades que se han determinado en este programa de producción por el precio o por los costos correspondientes, que eso está en el estudio del mercado del producto y en el estudio del mercado de la materia prima. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por parte de ustedes? ¿Alguna duda? O sea, yo el mensaje que le estoy queriendo transmitir, que la parte técnica que está representada por localización, tamaño, ingeniería, todo eso, es la base para, de referencia, es la base de referencia para desarrollar la parte financiera. La parte financiera no se puede desarrollar si en el capítulo de ingeniería no se ha determinado al detalle las máquinas y equipos, las obras civiles, este programa de producción, como están ustedes viendo. ¿Por qué? Porque no son los especialistas, no son, digamos, los que podrían, digamos, definir, ¿no? O sea, nosotros los financistas, que yo soy financista, ¿no? Ustedes también, ¿no? No vamos a poder definir cuáles son las máquinas de equipo, qué construcciones se van a hacer, ¿no? ¿Verdad? Y toda esta información que tenemos acá dentro de lo que es el programa de producción.
¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? Por favor, jóvenes, algo quiero escuchar de parte de ustedes, sí o no. Está claro, licenciado. Está claro, ¿no? Claro, Ya, dice. gracias. Yo le pregunto eso porque vuelvo a repetir al inicio de la explicación de estos temas técnicos, les indiqué de que pues, yo no soy técnico, pero sí conozco lo que tiene que haber en un proyecto, ¿no? Y mi explicación no es una explicación, digamos, técnica de ingeniero para ingeniero. Por eso mismo también mis explicaciones pueden tener, digamos, algunas falencias, ¿no? Que no comprensibles por parte de ustedes. Bien, bueno, pero en un proyecto ustedes saben que no solamente hay inversiones en obras civiles, ni inversiones en en maquinaria y equipo, o todo es costos directos de producción, ¿no? Entonces, en la ingeniería del proyecto también tiene que determinarse todos esos otros requerimientos. Por ejemplo, otros requerimientos de inversiones que puedan haber, ¿no? Más allá de lo que son, lo que hemos visto que en este capítulo hay un detalle muy específico de máquinas, equipo y obras civiles. Entonces, ¿qué otras inversiones? Equipamiento, amoblamiento, vehículos, todas esas otras, todos esos requerimientos más. ¿Ok? Bien. Además de ello, en esta parte también se tiene que determinar más que todo, digamos, tener el apoyo de la parte técnica para la parte financiera, del cálculo de los requerimientos de otros costos que no son directos de producción y son muy difícil de calcular por parte del, del financista, como es la energía eléctrica, por ejemplo, para iluminación, aire acondicionado, consumo de equipo, ¿verdad? Acá la energía eléctrica es determinada para el proceso de producción. Ya habíamos indicado cómo lo calculan, ¿no? Los encargados de esta parte, ¿no? Cada motor, o cómo es cada equipo, cada máquina tiene su motor, ¿no? Y el motor tiene una cierta potencia, entonces ellos lo que hacen es ver la potencia del motor y el tiempo, digamos, de trabajo o de utilización que se le está dando, un tiempo diario, y ahí calculan el consumo de kilovatios horas que va a tener, digamos, diariamente, mensualmente, anualmente, esos equipos. Todo esto es dentro del proceso de producción. Pero la energía eléctrica también es necesaria para la iluminación, el aire acondicionado, el consumo de equipo. Entonces, ellos tienen sus parámetros para determinar y ellos, yo digo, los ingenieros, y ellos nos tienen que determinar, decir, esta empresa en su conjunto va a requerir estos adicionales para los, como costos indirectos de producción, estas, estas cantidades de energía eléctrica y también de agua para limpieza y aseo personal. Esto no es producción. Si fuera, digamos, el agua que estuviera dentro del proceso de producción, sí, por ejemplo, una fábrica de gaseosa, su insumo principal es el agua, hay que calcularlo acá. Pero sabemos que el agua también es muy necesaria en cualquier empresa, en cualquier vivienda, para hacer limpieza y aseo personal. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Bueno, bien. Por último, en la parte de ingeniería del proyecto, se tiene que presentar un cronograma de implementación del proyecto. Este cronograma está referenciado al periodo preoperativo. Periodo preoperativo. ¿Se recuerdan? El primer capítulo, decíamos, en un proyecto tenemos que definir bien dos periodos, un preoperativo y otro operativo. En el preoperativo, pues, están los estudios, están todas las otras actividades necesarias para poner en punto el proyecto. O sea, eh, tenemos, por ejemplo, entre las actividades generales que se hacen, digamos, para poner en punto un proyecto, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí. Aquí yo tengo un pequeño error al elaborarlo. Por ejemplo, este es un año, ¿no? Y es el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y puse 4 meses en cada trimestre, ¿no? Una equivocación mía. Hay un mes más en cada uno y no lo he corregido hasta el momento, pero sirve para explicar. Entonces,
El cronograma de implementación del proyecto se lo presenta con un gráfico así, de barra, se conoce este gráfico muy sencillo, un gráfico de barra o gráfica de Gantt, también se la conocen, ¿no? Ya ustedes también lo conocen eso. Nos está mostrando las actividades que tenemos acá que se tienen que desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? En el periodo preoperativo, para poner en punto, ¿no? Para poner en punto, hacer las pruebas y puesta en marcha el proyecto. Y estas son las actividades genéricas que tiene el proyecto. Tiene un estudio de factibilidad, que tiene un determinado tiempo de elaboración, se van haciendo gestiones para conseguir más socios, para conseguir financiamiento, se va constituyendo la empresa, ¿no? El banco nos otorga ya el crédito, nos asegura. Una vez tenemos el crédito asegurado, pues hacemos la ingeniería final o de detalle, o sea, los complementos que faltarían para construir, básicamente. Y luego viene ya todo lo que es levantar el proyecto en términos de máquinas y equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí, máquinas y equipos ocuparía todo este tiempo, ¿no? Estos 3 trimestres, ¿no? De la fabricación, el transporte, la máquina de equipo, el montaje, ¿no? Todo este detalle hay que colocarlo dentro de este cronograma. Las obras civiles también, ¿no? Por eso le pedimos a las de las obras civiles que nos complementen con un cronograma de construcción. Este cronograma de construcción está volcado en este cuadro de actividades generales, ¿no? Contratación de personal, en qué momento del tiempo, entrenamiento, puesta en marcha y prueba, ¿no? Y aquí está listo para arrancar. Este cronograma de actividades en la parte financiera se lo transforma en un cronograma de inversión. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hemos terminado la parte de ingeniería del proyecto. Nos queda un capítulo dentro de esto que llamamos técnicos, que es la organización del proyecto o de la empresa, en donde ya otros términos, ¿no? Y eso es más, no es de la ingeniería civil ni de la ingeniería de producción, es un tema más que todo administrativo, pero está dentro de esos capítulos que conforman toda esta temática de técnica que le llamamos del proyecto, ¿ya? Entonces ese es el último capítulo que vamos a mirar, pero me van a dar tiempo un momentito que se me está acabando la batería y voy a ponerle la conexión correspondiente, ¿ya? Un minutito nomás, ¿ya? Estoy aquí. Bueno, ya volví. Bien, entonces, si no tienen ustedes alguna consulta sobre lo que hemos visto de capítulo de ingeniería, pues podemos seguir avanzando. Sí, Licen. Ya. Bien, vamos a ver ahora el último capítulo, que algunos lo insertan dentro del capítulo de ingeniería, otros lo sacan como un capítulo nuevo, pero está dentro de ese conjunto, volvemos a repetir, ese conjunto de temas, digamos, técnicos que llamamos, ¿ya? La organización de la empresa. Bueno. Esto es más comprensible por parte ya de nosotros, digamos que yo me incluyo más, vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, la organización de la empresa. Entonces, aquí se tiene que hacer la sugerencia por parte de los que elaboran el proyecto de cómo debería organizarse la empresa, ¿no? Ya sabemos, entonces, bueno, los temas que hay que ver en esta parte de organización de la empresa es primero la definición de la personería jurídica que va a tener la empresa o el proyecto, y
los requerimientos, pasos e inscripciones que se tienen para formalizar la empresa, la estructura orgánica que va a tener la empresa y la presentación, o sea, incluida dentro del proyecto de un manual de funciones básico. ¿Ok? La personería jurídica. Lo primero que uno tiene que partir es por el lado de la personería jurídica, ¿no? ¿Verdad? Personería jurídica es, digamos, la definición, digamos, de cuál va a ser el rótulo, o sea, el nombre de la empresa, el carnet de identidad de la empresa. Por ejemplo, puede ser, digamos, Inversiones SRL, pero mi empresa puede tener otro nombre, otro rótulo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, es lo mismo que ustedes se llaman, tienen un nombre, yo me llamo David Suárez, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedo ponerme, digamos, pueden ponerme un apodo, ¿no? Mi apodo es el más conocido, entonces esa es una cosa, ¿no? Una cosa es el letrero que dice, esta es la tienda ya, y la empresa es Empresa Inversiones SRL, ¿no? Entonces, muchas veces se coincide también, ¿no? Coincide la personería jurídica con el rótulo que le ponen ahí, o el letrero que le ponen en la empresa. ¿Está entendido, no? Pero la personería jurídica es el nombre de inscripción que va a tener o de registro que va a tener la empresa. Y en este término es muy importante recalcar que la personería jurídica que va a tener este proyecto, sería la empresa misma, tiene que tomar en cuenta las características mismas de ese proyecto y las proyecciones que pueda tener y que se han determinado en el estudio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Código de Comercio se determina cuáles son los diferentes tipos de personería jurídica que pueden optar las empresas que se conformen, en este caso en nuestro país. Hay varias, ¿no? Y entre las más conocidas, o sea, las más, las más, digamos, situaciones que se ven, los casos que se ven, tenemos pues tres, ¿no? La unipersonal, la SRL o responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, y las sociedades anónimas. Esas son las que más, digamos, se ven en cuanto a definición de personería jurídica dentro de todo ese universo de empresas que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa unipersonal? ¿Por qué una SRL? De acuerdo a las características y proyecciones que se le quiera dar, a eso me refiero. Eh, dentro de toda esa base empresarial que llamamos, que son el número de empresas que tenemos, prepondera o hay preponderancia de las unipersonales. Le siguen las SRL a mucho menor cantidad o porcentaje, y las SA son muy reducidas, ¿no? En nuestro país. Ahora, veamos, digamos, lo siguiente. Por las características de la empresa o del proyecto o de los dueños del proyecto también, básicamente eso, se define muchas veces, digamos, una personería unipersonal, ¿verdad? Tipo unipersonal. Pero las empresas unipersonales tienen ciertas limitaciones para su crecimiento, ciertas limitaciones, ¿no? Se las crea así unipersonal muchas veces por la capacidad financiera del emprendedor, o también por las características mismas del mercado, ¿no? Que hubieran, ¿no? Pero más básicamente por la capacidad financiera, ¿no? Del emprendedor y del empresario, ya en este caso, ¿no? ¿Verdad? Y aunque la proyección, por ejemplo, pueda ser muy interesante, ¿no? Yo abro un pequeño, ¿cómo es esto? Snack con ruedas o carritos de ruedas, por ejemplo, para vender sándwiches. Y yo sé que hay un lindo mercado en cualquier lado, mucho más en Santa Cruz, ¿no? Puede ser que me vaya muy bien, ¿no? Pero después tengo que cambiar mi personería jurídica para poder crecer porque voy a tener limitaciones, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, ya comentando algunas cositas así con ustedes para dejarnos
de avanzar y avanzar teóricamente y tratar, digamos, de explicar esto con algunos hechos. Muchos de ustedes deben conocer, por ejemplo, he visto en la avenida Santos Dumont, ahí a una cuadrita del segundo anillo, más allácito de ese surtidor, en una esquina que están vendiendo trancapecho. ¿Han visto ustedes? ¿Han visto eso? ¿Ah? Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que han visto? ¿Qué les llama la atención? La fila que hacen para La comprar. fila que hacen, ¿no? ¿Verdad? La fila. ¿Ok? Me comentaba alguien que ese negocio estaba, creo, ahí en la plazuela del Trompillo, ¿no? Pero la alcaldía ya no lo sacó y ellos abrieron ese pequeño localcito. Sigue siendo un emprendimiento pequeño. Pongamos que sea una pequeña empresa familiar y el esposo le puso, digamos, la constituyó, la formalizó, le puso una personería jurídica unipersonal por la característica misma como nació, ¿no? ¿Verdad? Con un carrito, vendiéndolo, posicionándose ahí en una plazuela. Pero ahora eso eh, hace ver que puede proyectarse muy bien y de repente ese pequeño emprendimiento, digamos, quiere crecer. Dice, bueno, queremos crecer y ahí ya va a comenzar a tener ciertas limitaciones, ¿no? De como unipersonal. Entonces, limitaciones para poder crecer en cuanto a, digamos, muchas veces, digamos, hay dificultades de acceso al crédito cuando hay este tipo de constitución así, ¿ok? Bueno, a eso nos referimos, que hay que tomar en cuenta las proyecciones. Y si quisiéramos, digamos, tener una proyección, crecer, constituirnos como una sociedad un poco ya más grande, de mayor porte, ese cambio de personería tiene su costo también, ¿verdad? Ya sabemos que cualquier cambio de personería tiene su costo, ¿ok? Bueno, a eso nos referimos entonces. Es muy importante la personería jurídica, ¿no? O sea, por cuestiones de definir, es igual que la tecnología, decíamos, la tecnología que se adopte para el proyecto es muy importante porque el proyecto se encadena con esa tecnología. Aquí también le demos lo mismo, ¿no? La personería jurídica es importante. Que hay, por ejemplo, unipersonales de gran tamaño, hay, pero son reducidas. Bueno, entonces hay que ver aquí, digamos, los pros, los contras de cada uno de los tipos de personerías jurídicas, tanto, digamos, de proyección como, digamos, ya conocemos, digamos, en cuanto a lo que es, digamos, las responsabilidades, ¿no? Limitada, ilimitada, todo eso ya ustedes lo conocen. A seguir, definida la personería jurídica que va a tener el proyecto, se tiene, permítame un momentito, actualizando un equipo acá. Se tiene que formalizar la empresa. Aquí estamos hablando ya de empresas formalizadas, ¿verdad? Aquí, en la formalización de la empresa, pues, de por medio siempre hay que tener, digamos, un acto, una minuta de constitución, más que todo si es una SRL, las unipersonales sabemos que simplemente creo que es con el balance de apertura, ¿no? Pero eso así se constituye la empresa, ¿no? Entonces, acta, minuta de constitución, y en esta parte lo que se requiere también es ver los costos de cada uno de estos registros, ¿no? Porque con ellos vamos a determinar que todos estos costos de estos registros es una inversión que es para la empresa y hay que incluirlo dentro de las inversiones. Entonces tenemos el acta de constitución y todos los registros que se tienen, ¿no? Tiempo y costo hay que, más o menos, ¿no? Porque uno tiene que tomar en cuenta para el cronograma de actividades y para incluir el costo como la inversión correspondiente por la constitución de la empresa. Entonces, estos son los registros que hay en Bolivia. No sé si ustedes tienen alguno otro más que se nos ha pasado, pero estos son los obligatorios, llamémoslo así, ¿no? Está el registro de comercio y sociedades por acciones, que antes lo administraba una empresa y ahora lo está administrando una institución creada por el gobierno, ¿no? Reciencito ha habido el pase. ¿Cómo se llama? CEPRE. CEPREC, Sí. Servicio
La P que es CEPREC, la CEPREC. Por general los acrónimos representan, ¿no?, la generalidad. CEPREC, ¿qué P? Plurinacional, que es para Servicio Plurinacional de Registro, algo así, ¿no? Entonces, el REXA, o matrícula de comercio, ¿no?, es el carnet de identidad de las empresas, así como el carnet de identidad es para las personas naturales, ¿no? El registro, la matrícula de comercio es el carnet de identidad de las empresas. ¿Qué costo tiene? ¿Qué tiempo tarda? Eso es lo que hay que determinar, ¿no? Luego de que se tiene, digamos, la matrícula de comercio, hay que registrarse en impuestos nacionales, en las alcaldías municipales, ¿no?, en cada alcaldía para la licencia de funcionamiento, en las cajas de salud, Ministerio de Trabajo y otros, ¿no? Aquí dice que nuestro Código de Comercio dice que una vez se ha obtenido la matrícula de comercio, también hay que registrarse en una cámara empresarial afín, ¿no? Afín, dice como obligatorio el Código de Comercio, pero no se lo ejercita de esa manera obligatoria, ahora voluntariamente, digamos, hacen la inscripción. Bueno, esos son los registros entonces, para formalizar la empresa y nos interesa para la parte financiera para determinar, digamos, el cronograma, el periodo de tiempo, el flujo de caja y para ver, digamos, el monto de inversión que se tiene que tener para el registro de todos estos requerimientos. Luego tenemos el organigrama, ¿no? El organigrama de la empresa, pues aquí tenemos un organigrama, digamos, tipo, ¿verdad?, donde nos están mostrando la composición, cómo va a estar, digamos, organizada la empresa. Más que todo una tipo SRL, ¿no?, o SA, ¿no?, dependiendo. Aquí está faltando, por ejemplo, si fuera una SRL, aquí hay la asamblea de socios, ¿no?, el directorio. Estas dos instancias son las instancias, digamos, de definición de la filosofía empresarial, de la estrategia, ¿no?, el que define el rumbo que va a tomar la empresa, porque son los dueños de la empresa. Y esta otra parte de aquí para abajo son la parte operativa, ¿verdad? Ok. Este grafiquito es muy importante para los aspectos de definir requerimientos y costos, que lo utiliza tanto la parte de ingeniería como la parte financiera. Por ejemplo, la ingeniería lo utiliza de la siguiente manera. Primero, para ir diseñando, digamos, las obras civiles, ¿no? Porque conociendo cuál va a ser, digamos, la organización o los requerimientos de ambientes, bueno, en base a esos requerimientos de ambiente, pues, se tienen que definir, digamos, las obras civiles correspondientes, por un lado, ¿no? Por el otro lado, se puede determinar aquí ya con más detalle el requerimiento de amoblamiento de equipos que van a haber, ¿no?, fundamentalmente. Entonces eso es lo que hace, digamos, la parte de ingeniería. Dice, bueno, este directorio son tantas personas, ¿dónde lo vamos a, qué requerimientos tiene en cuanto a espacio, ¿no?, o sea, dónde lo vamos a publicar, en qué oficina, en qué sala, y cuál va a ser el amoblamiento de esa sala, cuál va a ser el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se lo utiliza de esa manera. Y en la parte financiera, pues, para determinar los sueldos y salarios, ¿no? Ya conocemos eso, está el detalle aquí. Y por último tenemos el manual de funciones básico. Básico le ponemos por el tema de que ustedes conocen un manual de funciones en cuanto al documento físico, que es un manual de funciones. Un manual de funciones es tremendo, ¿no? Porque ahí se detalla todas las funciones que tiene que desarrollar cada uno de los componentes de esta estructura, ¿verdad? Y aparte de ello, digamos, un detalle de la relación que hay de cada uno de estos cargos, ¿no? Las dependencias que tiene de uno o de otro cargo, etcétera, ¿no? Y es repetitivo, lo mismo, el mismo formato para cada uno de los cargos, ¿no? Y en otras palabras, yo he visto, digamos, estos organigramas y son tremendos documentos.
Entonces, no es ese trabajo el que tenemos que incorporar dentro del proyecto, sino un manual de funciones básico que explique sintéticamente, ¿no?, las funciones principales de los cargos principales, fundamentalmente, ¿no? Y más que todo, ante todo, se requiere, digamos, como es un proyecto y se lo va a ejecutar si sale bien, ¿no?, ¿verdad?, dar, digamos, las recomendaciones correspondientes para el perfil que debe de cumplir, digamos, la persona que va a ocupar cada cargo. Entonces, porque el proyecto va a comenzar a contratar personal, entonces en esta parte lo importante es el perfil, ¿no? Vuelvo a repetir esa recomendación, esta persona con estas características, esta formación o estas capacidades, digamos, que tiene, debería ser el que ocupe ciertos cargos. ¿Ok? Bien, entonces, todo esto es lo que tiene que haber en la parte de organización de la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Bien. Lisa. Dejamos de compartir entonces, ¿ya? Y nos vamos a la última parte que habíamos planificado para hoy día. Vamos a presentarles el programa de evaluación, de la segunda evaluación, la segunda parte. Este documento se lo voy a enviar yo inmediatamente a ustedes, que terminemos la clase, ¿ya? Entonces, la segunda evaluación, los temas son tamaño, localización, ingeniería del proyecto y organización de la empresa. ¿Okay? Comencemos con el segundo cuestionario. El segundo cuestionario, vamos a ver con el punterito láser, es el mismo procedimiento que hemos hecho para la primera evaluación. Lo van a presentar hasta el día martes 24. ¿Ya? Hasta las 6 de la mañana, martes 24. Y me lo van a enviar a mi correo. Ya, este correo que está acá. Con estas recomendaciones, ¿no?, identificando a los alumnos del grupo, en la carátula, ¿no?, y identificando en las referencias o asuntos, no se olviden, por favor, de los 20 trabajos que recibir ese día. Tienen que identificar grupo 2, contaduría pública. Grupo 5, contaduría pública. Contaduría pública es la facultad, ¿ya? Lo de información y control de gestión, no crean que lo estamos excluyendo. La facultad dice contaduría pública y no sé qué, ¿no?, para no hacerlo muy largo, ¿ya? Un solo envío. Un solo envío. ¿Ya? ¿Ok? La evaluación oral va a ser el día siguiente, miércoles 25 a las 7 de la mañana comenzamos. Ya conocemos cómo es la evaluación. Yo voy a tomar, digamos, cuatro alumnos de cada grupo y les voy a hacer las preguntas referidas al segundo cuestionario. De todas maneras, preguntamos, ¿hay alguna consulta por parte de ustedes sobre el segundo cuestionario? Sobre el cronograma, sobre la programación, no sobre las preguntas. Las preguntas ya ustedes tienen que ir, digamos, ya deberían estar resueltas si se Buen han día. seguido. Inge. ¿Sí? ¿No podría ser para el viernes la evaluación oral? Por No, ya favor, está Lisa. todo El programadito. día viernes sí, no puede ser. Lisa. No, está programadito ya para el día miércoles. Miércoles está. Tenemos el cuestionario, si ustedes me han seguido, ya lo tienen listo. Tenemos el fin de No, semana. Inge, le decía porque también de otras materias tenemos exámenes orales. No Si va a no hay tener posibilidad, Lisa. por la No, parte mía. no podemos. Está todito Está bien. programado para ese día. ¿Ok? Está bien, Entonces, Lisa. el día miércoles 25. Bien. Lisa, buen día. Entonces el 24 va a empezar con el grupo 1 y 2, así, No, ¿no? el 25. El 25, claro. No, Ya. no voy a comenzar por el grupo 1, 2, 3. Lo primero que yo hago es si hay algún grupo que quiere, digamos, ser evaluado en primera instancia, porque muchos de ustedes pues, quieren, digamos, ser primeros, así porque tienen cuestiones de trabajo o cualquier cosa, ¿no?
Si no hay nadie de eso, ya yo comienzo, digamos, aleatoriamente. No siempre desde el 1 hasta el... ¿Cuántos son ustedes? Hasta el 10, creo, ¿no? Sí. ¿Ok? Ya lo sé. Ya. Bueno, el segundo trabajo práctico. De la misma manera, estos son los temas asignados. Solamente vamos a trabajar, de estos 4 temas, vamos a trabajar con localización e ingeniería del proyecto. ¿Ya? La localización fue asignada a todos los grupos impares y la ingeniería a todos los grupos pares. ¿Ya? Con estas fechas indicadas acá. Dice, ¿Sí? buen día. Una consulta. Buen día. El grupo 9, como somos el último, ¿no habría la posibilidad de exponer antes? Ya lo tenemos acá, el 10 de junio. ¿Ya? Ya lo tenemos acá. No puede cambiar, eso dice. Los otros grupos también van a querer, van a haber problemas. ¿Ah? Está así definido. Si le damos vuelta a esto, ¿ok? Bien. Yo muchas veces veo más ventaja, digamos, ser, digamos, de último, que ser de primero, ¿no? Porque así vamos viendo cómo están presentando los otros grupos. Sí. Ok. Y el esquema de exposición es el mismo, ¿no? Hay el grupo expositor, en este caso, por ejemplo, si le toca al grupo 1, él va a ser el grupo expositor, y el grupo 2 va a ser su grupo complementario. O sea, el grupo 1 y el grupo 2 tienen que leer tanto localización como ingeniería, pero más al detalle, por en este caso, el grupo 1. Y así, en el caso de ingeniería, el grupo 2, 4, 6, 8, ¿no? Este es el grupo expositor y el otro es el paralelo. El mismo esquema, ¿no? 15 minutos la exposición del tema, mínimo 10 minutos la evaluación. Y ahí vienen las preguntas y respuestas. El grupo paralelo, no se olviden de elaborar previamente mínimo 4 preguntas, ¿no? Elaborar previamente las preguntas, ¿no? Para que se vean preparaditos con las preguntas. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces yo se los envío este programa se lo envío inmediatamente. ¿Ya? Le dicen, es la cuestión de grupos del mismo proyecto, ¿no? Claro, del mismo proyecto. Tal cual lo hicimos la primera evaluación. Estamos siguiendo el proyecto. Está bien, listo. Bien. Listo, jóvenes. Entonces, nos despedimos hasta el próximo día, lunes. El lunes vamos a estar ya avanzando la parte financiera. El tercer tema. Bueno. Gracias, Hasta Lisa. luego. Hasta luego, jóvenes. Dice,